La semana pasada iniciamos esta serie eh, que nuestro hermano Domingo nos predicó él expuso acerca de la vida de Cristo, su pasión, nos recordó a un Jesús poderoso para hacer milagros, pero también nos recordó a un Jesús humilde que guardó silencio durante su arresto, guardó silencio mientras fue entregado, mientras fue traicionado. Guardó silencio mientras fue azotado. Este Jesús que hoy en día está con nosotros. Y lo que hay que destacar en esta etapa, por así decirlo, es su obediencia a Dios. Su obediencia al Padre, a pesar de las oposiciones de los líderes religiosos que en ese tiempo hubieron. Pero bueno, avancemos en esa escena. ¿Qué pasó después con Jesús? Y me gustaría que respondiéramos esta pregunta a través del sermón. ¿Entendemos por qué y para qué murió Cristo? La muerte de Cristo en la cruz es el evento central de la historia de la salvación. Es un tema que a través de la historia ha sido objeto de reflexión y de estudios. Hemos visto cómo a través de la Biblia acontecimientos sangrientos marcaron la historia del cristianismo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos darnos cuenta de la cantidad de personas que han padecido y continúan padeciendo a causa de Cristo. Pero Jesús, o más bien dicho, Dios, ¿es malo? No. Dios mismo estableció los sacrificios. Dios mismo estableció las ofrendas. Y esto lo podemos ver en Levítico. En Levítico capítulo 1 al capítulo 7 se describen los sacrificios y las ofrendas del pueblo que el pueblo de Israel debía hacer para expiar sus pecados por medio del derramamiento de sangre inocente. Levítico 16 describe el ritual del día de la expiación, en el que el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo, ya un sacrificio colectivo. Este ritual se ve como una prefiguración de Cristo, quien es el sumo sacerdote que ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados, conectando a Hebreos. Hace 2 semanas el pastor Alex Díaz nos predicó justamente eso, a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Avanzamos un poquito más a Levíticos 23, describe la ofrenda de las primicias, en el que se ofrecía un haz de trigos, un manojo de tallos como ofrenda a Dios. Podemos relacionarlo en el pasaje, una referencia a Cristo, quien es el primogénito de entre los muertos en Primera de Corintios. Hoy, a través de este sermón y con la ayuda del Espíritu Santo, trataremos de explorar la muerte de Cristo buscando entender su significado y por qué es tan relevante para nuestra vida cristiana hoy en día. La muerte de Cristo es un acto de amor y redención. Pero ¿cómo la vida de un hombre puede salvar a todos? Todos en esta porción no son todos. Son todos aquellos que creen que Cristo murió por nuestros pecados. Hablar de la muerte de Jesús es hablar de un sacrificio voluntario, expiatorio y sustitutivo, donde el Hijo de Dios encarnado, Cristo Jesús, muere físicamente para pagar por los pecados de la humanidad. Dicho en otras palabras, la muerte de Cristo significa la reconciliación entre Dios y los hombres, anulando
la condena y ofreciendo vida eterna. Repito, la muerte de Cristo significa la reconciliación entre Dios y los hombres, anulando la condena y ofreciendo vida eterna. ¿Y de dónde saco esta afirmación? Vayamos a Mateo 18:11, por favor. Amén. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. No dice los que se habían perdido, dice lo que se había perdido. Esa relación entre Dios y el hombre fue recuperada a través de su Hijo. Cristo mismo nos dice en Mateo 20:28 que vino, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. No, por muchos. ¿Cierto? Avancemos un poquito más. Juan 3:16. Eso creo que se lo saben de memoria. Dice en la NTV, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga, perdón, hermano, vida eterna. Entonces, mis hermanos, la muerte de Cristo significa la reconciliación entre Dios y el hombre, anulando la condena y ofreciendo vida eterna. Y eso es algo tan maravilloso e increíble, pero cierto. Hace un par de semanas vi un reportaje acerca de una de las cárceles más seguras de toda la tierra. ¿Han escuchado acerca del SECOT? Sí, por ahí la licenciada en leyes. Esa se encuentra en El Salvador, que es un centro de confinamiento del terrorismo. Es una cárcel que alberga a más de 40,000 reclusos, 100 reclusos por cada celda. Esta sede se divide en 32 naves, como por así decirlo, el mercado, así, el mercado de la novena sur. Así esas naves, son 32 naves que albergan 100 reclusos por cada celda, ¿sí? Y están en camas metálicas. Pero lo que me llamó la atención es que en esa cárcel, ya ven que en El Salvador, pues están los famosos Mara, ¿no? Se dividen en tres barrios, por así decirlo. Y en esa cárcel, hagan cuenta que así, está abierta la cárcel y conviven entre ellos mismos. O sea, y no son camas, sino son como literas. Y entre las mismas bandas que se odian afuera, están unidas ahí. Y están a vista de los guardias, porque los guardias están ahí. Y de esas 24 horas, 23 horas y media permanecen encarcelados y media hora están fuera nada más para ejercitarse. Salen de la cárcel, media hora se ejercitan con un entrenador, los vuelven a encarcelar, ¿sí? Y todos están juntos. En esa parte no les dan de comer, su comida es arroz, frijol, tortilla y agua. No existe más, ¿no? No hay privacidad. Es más, existen dos eh, como baños, dos tazas de baños, y se bañan, hacen sus necesidades a luz de todos. O sea, horrible ese lugar. Gente que ha matado, asesinado a civiles inocentes, a sus propias familias, han violado, han robado, con la única intención de pertenecer a esa banda delictiva, perdón. Gente que ha matado a sus propios padres, familiares, ¿sí?
Hay personas que tienen condena hasta más de 200 años, más de 600 años. Saben que ellos ya no van a salir de ese lugar, no tienen esperanza de salir en ese lugar. Es terrible. Y el presidente de esta nación, eh, Nayib Bukele, les da la oportunidad de arrepentirse. Él se dice que es cristiano. Si es cristiano, pues que Dios lo siga fortaleciendo, le dé sabiduría. Pero este presidente les da la oportunidad de arrepentirse. Tienen a disposición 2 Biblias en cada celda. De hecho, hay tiempo de predicación. Y yo me hacía la pregunta, ¿será que hay personas que a pesar de esa condena que tienen tantos años que van a estar ahí, ¿será que se arrepienten o seguirán sin arrepentirse? Tal vez nosotros los juzgamos y podemos conocer las historias de cada uno de ellos, pero créanme que hay personas que se han arrepentido en ese lugar. Hay personas que tal vez no tienen la libertad, ni van a tener la libertad de volver a salir, pero hay personas arrepentidas en ese lugar. Porque Dios es justo, es bueno. Dios le ha placido elegir en su soberanía a esas personas para que sean salvadas. Y un claro ejemplo es a Pablo. Pablo, en unas predicaciones anteriores, conocemos el currículum de Pablo, fariseo, pero también judío y arrepentido. Vayamos a Romanos 3:23. Un Pablo vemos ya tocado, cambiado, transformado. Y dice, pues todos hemos pecado, dice Pablo. Él había reconocido que todos los títulos que él tenía no le servían para nada. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Déjeme decirle algo, mis hermanos. Usted y yo no somos mejores personas que ellos. No somos mejores personas que aquellas que están encarceladas. Tal vez usted no ha robado, no ha asesinado, no ha violado. Pero ¿qué me dice cuando matamos a otra persona, cuando hablamos mal de ella, o cuando hacemos caso omiso de la necesidad del otro? Y que muchas veces está en nuestras manos poder ayudarlo y no lo hacemos. La Biblia es clara. Ama a tu prójimo. No dice odia a tu prójimo, aléjate de tu prójimo. No, dice sirve a tu prójimo. ¿Sí? ¿O qué tal cuando cambiamos nuestro tiempo de adoración por distracciones de este mundo? En vez de leer la Biblia, de pasar tiempo de oración con Dios, nos alejamos. ¿Me doy a entender? John Owen, en su libro La muerte de la muerte y la muerte de Cristo, parece trabalenguas. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo menciona que la intención de la muerte de Cristo era para librarnos del mundo malo, para purificarnos y lavarnos, para hacernos santos, celosos, fructíferos en buenas obras, para hacernos aceptables y para acercarnos a Dios. Recordemos que en un juicio interactúan el juez, el acusador o demandante, el acusado o demandado, y para dictaminar sentencia, el acusado debe ser considerado culpable. Y en esta analogía, el juez es Dios, el acusador es Satanás, que usa la palabra de Dios, ¿sí?, para demandar,
nosotros o la humanidad somos los demandados, pero hay algo que es muy importante mencionarlo. También existe el abogado defensor. Y en esta situación, Cristo es nuestro abogado. Y me encanta cómo Pablo lo menciona ahí en Romanos 3, porque no solo nos muestra nuestra condición de pecado, de pecador, no, no, sino también nos enseña la esperanza de vida que tenemos al creer en Cristo. Avancemos al versículo 24, por favor. Dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos castigó, no, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Avancemos al 25. Eso es hermoso. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Al 26, por favor, dice, porque miraba hacia el futuro y de este modo los incluiría, el pasado, está hablando de los pecadores que ya pecaron, en lo que llevaría a cabo en el presente, tiempo de Cristo. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, no tiene preferidos, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Entonces, mis hermanos, la muerte de Cristo es el evento central de la historia de la salvación. Dios nos hace justos por Cristo, nos perdona porque ve, ¿será porque somos bien portados? No, porque ve a su Hijo en nosotros. Cristo experimentó una muerte física y real. Es increíble. Dios murió. Eso es increíble, pero es cierto. Pero Dios en su economía de hijo murió. La crucifixión de Cristo nos recuerda también que es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y para ello recordemos que toda la Biblia apunta a Cristo, ¿cierto? Vayamos a Isaías 53 por un momento. Isaías 53, versículo 5. Dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Está hablando de Cristo. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Al profeta Isaías le fue revelado por muchos cientos atrás, muchos años cientos atrás, la muerte de Cristo. Él estaba viendo cómo Cristo iba a ser crucificado. Aproximadamente 700 años atrás. Poquitos. Vayamos a Juan 19. Si me acompañan. Y esto es el Evangelio de Juan 19, 16. Dice, entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Se los entregó a los líderes religiosos. Así que se llevaron a Jesús. El 17 dice, él
cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de calavera, que en hebreo es Gólgota o Calvario. Algunos creen que su nombre deriva por la forma de ese lugar. Era como una calavera, aparte de un cráneo. Avancemos al 18. Dice, allí lo clavaron en la cruz, también crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. La crucifixión era un instrumento de ejecución romana. No era algo que se inventaron en ese momento como para decir, esto es algo único, vamos a hacer un tema de crucifixión y vamos a hacer algo nuevo. No. Recordemos que los romanos eran un grupo de personas muy sanguinarias, tanto para golpear, para crucificarlos. Y me gustaría que pudiéramos retomar 5 momentos importantes de la crucifixión de Jesús que mencionan los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas 23, Juan 19, narran lo que Jesús aconteció, padeció en ese momento de la crucifixión. Como número 1, lo despojaron de sus ropas. Los soldados le quitaron a Jesús las ropas y se las repartieron entre sí, como una parte de una humillación. Eso podemos también recordarlo que el rey David pasó en Salmos 22. Número 2, le pusieron una corona de espinas. Los soldados le pusieron a Jesús una corona de espinas en la cabeza, como burla a su supuesta realeza, por ser rey de los judíos. Número 3, lo golpearon, lo escupieron, como parte también de de una burla, de un maltrato. Y también como parte de una burla, cuando estaba Jesús colgado, le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate o desciende de la cruz. Pero Jesús callaba. Número 4, le dieron vinagre. Los soldados también le dieron vinagre a Jesús, pero no era porque tenía sed y no. Saben, en ese tiempo el darle vinagre a una persona era para aumentar el sufrimiento que estaba pasando. Y número 5, lo clavaron en una cruz. Le clavaron los pies, le clavaron las manos y tal vez a nosotros no nos llegara a impactar tanto esto, ¿verdad? Porque se lee como un cuento, pero de verdad, hermanos, esto es tan increíble que siendo Dios mismo se humilló, se hizo hombre, ¿sí? Lo clavaron en una cruz para que hoy en día tuviéramos esa libertad nosotros de acercarnos a Dios. Jesús, las últimas palabras dentro de ellas fue, perdónalo, perdónalos, no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, consumado es. Jesús estaba recordando la palabra, estaba recordando la Biblia, lo que decía Salmos. Recordemos que Salmos 22 es un salmo de lamento, pero también de confianza. Fue escrito en un periodo de sufrimiento del rey David, aproximadamente de unos 900 a 1000 años atrás, un poquito más atrás que al profeta Isaías. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros en nuestro tiempo? Bueno,
Dios es fiel a su palabra. Dios ha dicho cosas que lo cumplirá cabalmente a su tiempo. Dios nos recuerda que en tiempos de angustia, de dolor, de sufrimiento, nuestro consuelo y nuestra paz lo podemos encontrar en la palabra de Dios. A diferencia de los alejados, de los no creyentes, de los que no conocen a Dios, que ponen su confianza en ellos mismos o en cosas que no tienen sustento y que tarde o temprano fracasarán. Pero ahora me gustaría que avanzáramos un poquito más en la historia, que nos trasladáramos justo a ese momento de la historia de la humanidad. Vayamos al momento de su muerte, porque el día de hoy se predica la muerte de Cristo. Vayamos a Juan 19, versículo 28. Y dice, después de esto, sabiendo que Jesús, que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a su boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su cuerpo. Así dice, su espíritu. Jesús era un hombre, entregó su espíritu. No está con E mayúscula, está con E minúscula, ¿verdad? Entonces, él era una persona más en esta tierra, entregó su espíritu. Jesús, hasta su último aliento, declaró la escritura. Espero y deseo con todo el corazón que los que estamos en este lugar tengamos la dicha de una muerte digna, que a la hora de nuestro lecho de muerte podamos tener presente y recordemos la palabra de Dios y poder decir, Señor, consumado es. Jesús nos enseña que cumplió cabalmente las indicaciones del Padre. Jesús nos enseña su obediencia a Dios hasta su último respiro. Obedeció al Padre por amor a nosotros. Jesús completó la obra perfecta de Dios. Justo en el momento de su muerte, Dios triunfa derrotando al pecado. Jesús, en el momento de su muerte, como chivo expiatorio, dice la palabra de Dios, llevó nuestros pecados y sobre él cayó todo el castigo de la justicia de Dios sin culpa alguna. Esa es nuestra redención. Hermanos, ¿Jesús debía morir? ¿Jesús era culpable? Recordemos ese acto de un juicio. ¿Jesús era culpable? ¿Jesús era pecador? Cristo no solamente murió por amor. Cristo no solamente murió por obedecer cabalmente las instrucciones del Padre. Cristo no solamente murió para demostrar su santidad, sino que Cristo también murió para tomar nuestro lugar de pecador, para ser condenados eternamente a cambio de una vida eterna. Amén. Jesús, en el momento exacto de su muerte, hace un parteaguas en la historia de la humanidad para que tú y yo podamos ir al Padre confiadamente, porque el velo fue rasgado. Recordemos que el velo del templo era una cortina gruesa que separaba el lugar santo del santísimo.
donde se encontraba el arca de la alianza. Fue rasgado, dice, de arriba hacia abajo. Esto fue un acto divino, no fue un acto de hombres. Simboliza que Dios mismo está abriendo el camino a esa libertad que nosotros podemos tener para acercarnos confiadamente al trono de su gracia. El cielo se oscureció, dice la palabra de Dios, por 3 horas, la tierra tembló, las rocas se partieron, eventos sobrenaturales. ¿Y cómo no? Por lo que estaba sucediendo. El Hijo de Dios estaba muriendo. El Hijo de Dios había muerto. La tierra entra en duelo por esa muerte, por la muerte de su Creador. Cristo murió como sacrificio por tu pecado y el mío. Pero vaya, respondamos eso. ¿Cómo estamos respondiendo a Jesús por el sacrificio que Él mismo hizo? ¿Será que viviendo una vida alejada de Dios, decimos ser cristianos sin ser cristianos, llevando una vida en rebeldía, siendo desobedientes? Y déjame decirte algo. Hoy en día en muchas iglesias están llenas de este tipo de personas que viven una vida cristiana engañada, porque no conocen el verdadero significado de la muerte de Cristo. Y al final de cuentas, no lo conocen a Él. Demos gracias a Dios y oremos para que cada día más congregaciones se les enseñe la Biblia, se les predique la Biblia, la palabra de Dios. Oremos para que más y más personas sean alcanzadas, así como tú y yo fuimos alcanzadas, y más vidas y más familias sean transformadas por la palabra de Dios. Todos necesitamos ser transformados. Todos los días necesitamos ser cambiados por la palabra de Dios hasta que Cristo vuelva. Claro que sí, es importante la doctrina de la vida de Jesús. Claro que es importante la doctrina de la resurrección. Claro que es importante la doctrina de la ascensión. Pero mi hermano, si Cristo no hubiera muerto, nada de esto tendría sentido. Nada tendría sentido en el plan maravilloso de Dios. Es más, la vida cristiana no tendría ningún fundamento para creer en Dios. Porque porque la muerte de Cristo nos recuerda que hoy hemos recuperado lo que en Génesis 3 se perdió. Gracias a la muerte de Jesús, somos reconciliados con el Padre porque ahora ve a su Hijo en nosotros. Ahora nuestra vida toma sentido, pero también nuestra muerte toma sentido. No le crea la mentira a Satanás, a esos dardos del enemigo, cuando llegue y te dice, Dios no te ama. ¿Cómo? ¿Dios no me ama? Jesús entregó su vida por ti, por amor. No hay más. Cuando te lleguen esos dardos del enemigo que digan, me has olvidado. Dios, ¿por qué me has abandonado? Eso no es cierto. Dios está con nosotros todos los días. Esa es una promesa que está escrita en la palabra de Dios. Dios nos acompaña a donde quiera que vamos. Y para esto, el Espíritu Santo. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos acompaña de día y de noche y mientras dormimos y mientras despertamos.
como aquellas personas, recordando a las personas que están encarceladas, en ese lugar también está Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios no nos ha olvidado para nada. Dios por medio de Cristo entregó su vida y esto debería cambiarnos radicalmente la mente. Pero ¿hasta cuándo nosotros nos vamos a entrometer en los asuntos del Padre? Porque somos sus hijos. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios en este lugar? Uno. Bueno, 79 personas no lo hacen. Yo te invito a que hagas la voluntad de Dios. Nuestra tarea, amada iglesia, no es convencer a la gente, es compartir el Evangelio. No tengamos miedo de hablar de lo que Cristo hizo en su muerte, porque Dios murió, eso es una realidad. Nuestra tarea, amada iglesia, es compartir el Evangelio. Nuestra meta es obedecer a Dios y ser agradecidos con el Señor por lo que Él hizo. ¿Y cómo? Ya lo mencionamos, compartir el Evangelio. Todos los que estamos aquí en este lugar, alguna vez se nos compartió el Evangelio. Los que son de cuna cristiana, también se les compartió el Evangelio. Amemos a nuestro prójimo, abracemos a la iglesia, abracemos al necesitado. Vivamos una vida cristiana honrando a Dios con lo que hagamos. Porque Cristo murió también para justificación. Por medio de la sangre de Cristo, Dios nos justifica. Jesús tomó nuestro lugar de pecador y culpable. Porque ante los ojos de Dios, nadie en la historia, excepto Cristo, es santo. Todos los que estamos en este lugar somos pecadores, pero pecadores perdonados. Hay pecadores que no se arrepienten. Somos pecadores a causa de una depravación total. Nacemos con el pecado por causa del pecado y aquellas personas que no sean arrepentidos morirán siendo pecadores, culpables, y la justicia de Dios caerá sobre ellos. Acompáñenme a Hebreos 9, versículo 27. Dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Aquí no hay personas que dicen que creen en ¿en qué? En la reencarnación, ¿verdad? No, la Biblia es clara. Dice que una persona muere una sola vez y después el juicio. No nos vamos a convertir en chuchos, en perros, no, no, en águilas, no. Dejen a los Terians en otro lugar. Aquí no. Hoy es un buen día para arrepentirnos, hermanos. De verdad. Si tú, no sé si todos son cristianos en este lugar, o si hay invitados que no son cristianos,
Y también para nosotros, todos los días son buenos para arrepentirnos y reconocer lo que Dios hizo en la cruz. No seamos cristianos malagradecidos. Reconozcamos que lo que Dios hizo nos transforma hoy en día. La gracia del Señor sigue avanzando. Hoy es un buen día para comprometernos con Él. Nuestra tarea es seguir al Señor. ¿Cómo? A través de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, porque no estamos solos. Reflejando una vida al Señor con dignidad, amando al prójimo, compartiendo de nuestra fe al perdido, compartiendo el Evangelio. Avancemos al 28 porque mira qué dice. Dice Hebreos 9:28. No quiero leer. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Entonces, todos no son todos. Tu nombre está ahí dentro de los muchos. Cristo vendrá, dice, otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuántos anhelan la venida del Señor? Amén. ¿Estás seguro? Si Cristo hoy viniera, ¿será que te vas con Él? ¿Sí? ¿O nos quedamos? Cristo vendrá por segunda vez y esta vez no va a venir como un Dios de amor, va a venir como un Dios justo. Va a aplicar su ira para todo aquel perdido. Por eso es muy importante lo que Cristo hizo y que podamos reflejar ese amor de Él. Las personas necesitan a Dios. Se les necesita predicarles el Evangelio para que sus vidas sean transformadas y podamos nosotros también ser transformados bajo esa gracia. ¿Cómo el propósito de Dios de la muerte de Cristo obra en nosotros como creyentes? Bueno, en primer lugar, nos ayuda para reconciliarnos con Dios. La muerte de Cristo es el fundamento de la justificación y de la salvación. Dios nos reconcilia consigo mismo, eliminando la enemistad, dice la palabra de Dios, porque Él dice que éramos enemigos de Dios. Elimina esa enemistad entre Él y nosotros. Mira, vayamos a ver qué dice Romanos 5, versículo 10. Dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¿Ven qué hermosa es la escritura? Pablo dice y menciona que si no nos arrepentimos hoy, seguimos siendo enemigos de Dios. ¿Y quién en este lugar quiere ser enemigo de Dios? ¿Quién quiere tener al Padre, al todo creador, al todopoderoso como su enemigo? Yo creo que nadie en este lugar. Mis hermanos, esto nos debe de mover al Evangelio, a estar evangelizando. Creo que la mayoría de los que estamos en este lugar
nos rodean personas que no conocen a Dios. Tenemos a familiares que por miedo, por temor o porque ya lo hemos aburrido, ya no les seguimos predicando el Evangelio. Pero esto es triste, porque esta gracia nos debería de estar moviendo a nosotros a seguir predicando día con día el Evangelio. Y todos los que estamos en este lugar tenemos compañeros de trabajo, tenemos familiares, a nuestros jefes. Y, y créanme, es difícil compartir el Evangelio, lo digo por primera persona, es bien complicado. Pero si tú te has sumado y has servido a Dios para que personas, familiares se han convertido, gloria a Dios, sigue evangelizando, porque esta es nuestra tarea. Démosle gloria a Dios, démosle honra a Dios, porque tenemos el acceso total. Dios nos ha reconciliado con Él. Ya no seremos parte de ese juicio, de una condenación eterna. En segundo lugar, el propósito de la muerte de Cristo a nosotros como creyentes también nos ha servido para justificación. Cristo nos justifica al quitar la culpa de nuestros pecados, procurando la remisión y el perdón de ellos. Nos redime de su poder junto con la maldición y la ira que nos correspondía por esos pecados. Porque Hebreos 9:12 dice el escritor a los Hebreos, dice, por su propia sangre, bueno, dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Ya no estamos en el tiempo de Levítico, ya no estamos en el tiempo de los sacrificios de animales, sino que Él mismo, dice, entró en el lugar santísimo una sola vez. No dice varias veces, una sola vez es suficiente. Dice, y para siempre. Y aseguró nuestra redención eterna. Cristo nos lava de nuestros pecados, nos quita la culpa, nos redime de una justicia divina y nos asegura, dice, nuestra redención eterna. No seremos culpables, no seremos condenados ni sentenciados, porque Cristo entró en ese lugar santísimo. Como tercer lugar, o tercer punto, el propósito de la muerte de Cristo obra en nosotros como cristianos para santificación. Hebreos, avancemos al 14, por favor. Dice, la sangre de Cristo, bueno, dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Cristo nos purificará a través del Espíritu Santo, dice, pues por el poder del Espíritu Santo, eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero Cristo, a través del Espíritu Santo, nos limpia, nos purifica. Ahí dice la palabra de Dios, nos santifica como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y dice en la, y dice
Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero vaya, esto nos debe de estar moviendo a un servicio a Dios también. La pregunta sería, ¿le estamos sirviendo a Dios? Ya dijimos, somos hijos de Dios, somos creyentes, somos lavados, somos justificados, somos perdonados. Nos debe de llamar entonces a la obediencia al Señor, a lo que dice la Biblia. Estamos evangelizando, estamos siendo santificados, ¿sí? Y esto nos debe de llevar al servicio a Dios. ¿Le estamos sirviendo a Dios? No me lo respondas, respóndetelo a ti mismo. Efesios 5, versículo 25, dice, y es clara la escritura, dice, ¿ok? Dice, para los maridos, eso significa ame a cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Avanzamos al 26. Dice, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces, retomemos esto. Dios se entregó por amor a su iglesia para hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación. Hay un proceso que Dios hace a la iglesia como cuerpo al lavarnos, al purificarnos, al santificarnos. ¿Y qué usa Dios? Dice la palabra de Dios. Entonces, Él se entregó a sí mismo por su iglesia. De igual manera, nos debería de estar llevando a un servicio progresivo, porque es una progresión lo que Él hace. ¿Sí? Nos limpia, nos santifica, pero no nos santifica para estar haciendo nada. No, si nos santifica y nos limpia, es porque Él nos usa y nos usa para su obra, para un plan perfecto de Dios. Y en cuarto lugar, la muerte de Cristo obra en nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo. Vayamos a Gálatas 4, versículo 4. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios haciéndose hombre. Dios en su divinidad se hace hombre como tú y como yo, nacido de una mujer, se hace carne, sujeto a la ley. Avancemos al 5. Dice, para redimir, dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Entonces, si somos hijos de Dios, nos hace partícipes de su herencia. Amén. Porque nuestra herencia es una posición adquirida
gracias al sacrificio del Hijo. Avancemos a Efesios 1, por favor. Versículo 14. Y dice, el Espíritu Santo, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Somos su pueblo de Dios. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, tenemos la palabra de Dios, que a través de ella tenemos muchas promesas y tenemos una herencia que nos dará, dice, ¿verdad? La cual nos prometió. Y esa es nuestra esperanza, que como hijos de Dios, los que obedecemos, y, y lo doy por hecho, mis hermanos, que ustedes también les sirven a Dios. Le servimos a Dios cuando nos acercamos al trono de su gracia, cuando en esos momentos de dificultad, en esos momentos de angustia, lo que hacemos no son quejas. Nos acercamos en oración al Señor y decimos, Padre, yo no entiendo por qué haces esto, Señor. Tú sabes mi condición, pero Padre, yo confío de que tú estás conmigo. Obedecemos al Señor. Y eso es maravilloso. Tenemos una herencia, tenemos la garantía es que el Espíritu Santo está con nosotros. Esa es la confirmación más hermosa que tenemos. Cuando digas, ¿será que soy cristiano? Sí, eres cristiano. ¿Crees en Dios? Sí, eres cristiano. Aleluya. Qué bueno, porque tenemos esa garantía y tenemos una promesa de parte de Dios. Tenemos una herencia que hemos adquirido gracias al sacrificio de su Hijo amado. Pero vaya, todo esto, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Bueno, número 1, demostremos el amor de Dios por causa de su muerte al perdido. Nosotros éramos personas perdidas. Nosotros éramos pecadores no perdonados. Pero gracias a lo que Cristo hizo y por lo que creemos, ahora somos personas justificadas, personas perdonadas y podemos dar de ese amor de lo que Dios hizo evangelizando. Comparte tu fe. Comprometámonos con Dios esta semana. Por lo menos con una persona que le estuviéramos hablando esta semana. Nosotros aquí aproximadamente somos 70 personas. Si nosotros nos comprometiéramos a hablarle a una persona esta semana, la palabra de Dios dice que no regresa vacía. Y entonces próximamente este lugar estuviera lleno de nuevos creyentes. O por lo menos comparte tu fe. El Espíritu Santo va a obrar en esa persona si es su voluntad. Y entonces habrán lugares, no solamente la iglesia, habrá otros lugares donde van a ir más congregantes. ¿Sí? Pero que nosotros podamos decir, Señor, gracias por ayudarme a evangelizar a esta persona, por evangelizar a mi jefe, que es muy difícil, o evangelizar a mis familiares, que es difícil. ¿Sí? Es más difícil evangelizar a las personas que conocemos que a las que no conocemos. Es más, nosotros nos podemos apuntar a ir a evangelizar a otro lugar, pero menos evangelizar en nuestros hogares,
en nuestros trabajos. Es bien complicado. Pero que no tengamos miedo de hacerlo, porque nuestra tarea no es convencer, ya dijimos, nuestra tarea es hablar el Evangelio, predicar el Evangelio. Número 2, recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros para aumentar nuestra fe y nuestra confianza. Sí, hermanos, hay momentos en la vida que habrán angustias, habrán dificultades. No encontraremos la salida. Es más, vamos a estar parados en un lugar donde va a decir, vamos para acá o vamos para allá. Y si voy para acá, me va a ir mal, voy acá peor. O sea, va a haber momentos así que no sabemos, no entendemos por qué estamos en esa situación. Y a veces, muchas veces, no tenemos ni la culpa, no tenemos ni razón de ser, pero ahí estamos, ¿no? Pero mi hermano, Dios también usa esas situaciones para acercarnos a Él, para acercarnos a su gracia, para buscar su dependencia, para recordarnos que no es en nuestras fuerzas, que es en las fuerzas del Señor. Y gracias, recordando eso, que tenemos el acceso total al trono de su gracia por medio de Cristo. No hay intermediarios, no seamos como otras religiones que usan intermediarios. Acá no hay un cura, un sacerdote, un apóstol, un profeta. No, tú y yo para Dios somos lo mismo, valemos lo mismo. Entonces tenemos el acceso total. Ya el velo fue rasgado, tenemos esa libertad de entrar y decir, Padre, llamarlo Padre. Eso es hermoso. Número 3, agradezcamos a Cristo por su sacrificio con nuestra manera de vivir, reflejando misericordia. Seamos cristianos íntegros, en donde quiera que estemos, buscando la voluntad del Señor, agradeciéndole al Señor en todo tiempo. Número 4, motiva a tu hermano, motiva a tu familia a seguir obedeciendo lo que dice el Señor, motiva a tu hermano al servicio, haz discípulos, sé parte de un discípulo, aligera tus cargas, lo que traemos cargando con los demás. Seamos parte de una iglesia que sabe ser iglesia, no un club social, no nada más venir a sentarnos los miércoles, los domingos y que nuestra vida no refleje esa transformación que Cristo hace. Número 5, demos la gloria a Dios y busquemos su guía todos los días. Necesitamos de su gracia todos los días. Somos seres imperfectos. Seguimos siendo pecadores, pero ahora pecadores perdonados. Y esto va a ser hasta que Cristo vuelva o nos vayamos con Él. Lo que pase primero. La muerte de Jesús es un recordatorio que fue el cumplimiento de un plan redentor, no una derrota. Cristo no murió en vano. Cristo murió para lograr la victoria sobre el pecado y la muerte a través de su resurrección. Pero esto lo vamos a ver el próximo domingo. Amén. ¿Les parece si oramos? Padre, gracias Señor te damos. Gracias porque te humillaste, Señor. Te humillaste en tu perfección, en tu santidad, Señor, a ser un hombre. Padre, nosotros no merecíamos, Señor,
lo que tú nos diste, Señor. Nos diste salvación, Padre.